Hola, ¿celebramos una fiesta? Pues hay que prepararlo. ¿Recibimos a un amigo que viene de lejos? Pues hay que prepararlo. ¿Buscamos un buen regalo que sorprenda, que guste al otro? Pues hay que prepararlo. Para nosotros en el colegio la Navidad es precisamente todo eso: celebrar, recibir y regalar. Y por eso la hemos preparado con mucho cariño. Y solo falta un detalle: que me prepare yo también. Así que, ¡adelante! Falta un pequeño detalle. Bueno, pues creo que ahora ya estoy perfectamente preparado para comenzar estas fiestas. No lo olvidéis, Navidad es recibir, Navidad es celebrar y Navidad es sobre todo regalar y regalarnos. Espero que tengáis unas fechas estupendas y en nombre mío y de todos mis compañeros os deseo lo mejor de lo mejor, ¿vale? Un beso fuerte y cuidado con el bicho. Boughs of holly rocking around Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Veamos gallos en la tele. Veamos gallos en la tele. ¿Qué? Non se moven. Veña, facede algo. Non me provo creer. Martiña, a ver, que estropeou outra vez a tele. ¿Qué dice esta? ¿Qué tele ni qué tele? Ana. Ai, Deus santo, que isto non é a tele, que estamos no teatro para presentar as Pansoliñas. Pansoliñas? É certo. Mira o público, a cantidad de xente que nos está vendo a través do canal de YouTube e os que están aquí, vendo en vivo en directo. Venga, que temos que empezar coa primeira Pansoliña. Ti serás moi lista, pero primeiro van os nosos compañeiros de quinta de primaria coa súa peza teatral Sermó el Belén. Ao montar el Belén, danse conta que lles faltan figuriñas, faltanlle pastores, ovellas, como podrán solucionarlo? Con todos vos, os que estades aquí en as vosas casas, un forte aplauso para os nosos compañeiros de quinto de primaria. Una vez, cuando faltaba poco para la Navidad, un niño hizo su nacimiento. Preparó las montañas de cartón piedra, el cielo de papel de seda, el lago de cristal, el portal con su estrella encima. Colocó las figuras llevándolas una por una desde la caja en donde las había guardado el año anterior. Tras colocarlas en su sitio, los pastores y las ovejas sobre el musgo, las lavanderas junto al río, los reyes en la montaña, la vieja castañera junto al sendero, los ángeles en el portal, y le parecían pocas. ¿Qué hacer? Ya era demasiado tarde para ir a comprar otras, y además no tenía tanto dinero.
Mientras miraba a su alrededor por ver si se le ocurría otra idea, vio otra gran caja, la de los juguetes viejos. Allí estaba el Piel Roja de plástico, último superviviente de asalto a Fort Apache. Un pequeño aeroplano sin timón con el aviador sentado en la carlinga. La muñequita, un poco hippie con su guitarra en bandolera. Esta muñeca había llegado dentro de una caja de detergente para la lavadora. Naturalmente, nunca había jugado con ella. Los niños no juegan con muñecas, pero mirándolo bien, era verdaderamente mona. También encontró el recipiente de un regalo de un huevo Kinder. Un robot estropeado y un Mr. Potato al que le faltaban piezas. El niño depositó la muñeca en el sendero del nacimiento, junto a la viejecita de las castañas. Cogió también al Piel Rojo. Cogí también al Piel Rojo, con el hacha de guerra en la mano, colocándolo al final del rebaño, junto a la cola de la última oveja. Colgó de un hilo el aeroplano y su piloto de un árbol de plástico bastante alto que en otros tiempos fue un árbol de Navidad, de esos que se compran en los grandes almacenes. Y le encontró un sitio sobre la montaña, no muy lejos de los Reyes Magos y sus camellos. Y de la misma manera colocó en su Belén los demás juguetes. Cuando terminó, contempló satisfecho su trabajo, se fue a la cama y se durmió enseguida. Entonces se despertaron todas las figuritas del nacimiento. El primero que abrió los ojos fue uno de los pastores. Notó enseguida que en el Belén había algo nuevo y diferente, una novedad que no le hacía demasiada gracia. En realidad, no le hacía ninguna gracia. ¿Pero quién es ese tipejo que sigue en mi rebaño con un hacha en la mano? ¿Quién eres? Vete de aquí si no quieres que te eche encima los perros. How. Oye, ahora anciano, ¿entiendes? O mejor no digas nada y vete con tu hocico a otra parte. Yo quedarme. How. ¿Y ese hacha? ¿Para qué la quieres? Anda, dímelo, ¿es para acariciar a mis ovejas? Hacha ser para cortar leña. Noche fría. Yo querer hacer fuego. ¿Y tú quién eres? Yo soy una sorpresa, un huevo Kinder. Pues estás un poco gordo, chaval. En esa cáscara te caen por lo menos 100 pollitos y 2 gallineros. No vendrás a comerte nuestros quesos, ¿no? No, yo he venido a regalar lo que llevo dentro al niño del portal. Mira qué majo haber empezado por ahí, pancita mía. Claro, podemos ser grandes amigos. Tú no estás así como te digo, de tu barriguita cervecera, y nosotros somos tus colegas. Pero no puedo, se lo llevo al niño Jesús. ¿Pero qué dices? El pobre ya tiene bastante con los villancicos y este queso de madera. Anda, ve y comparte tu relleno con nosotros. Que no, que hay gente que lo necesita más. ¿Habrás visto tipo más desagradecido y más redondo? ¡Vete de aquí! El Belén lo vimos nosotros primero. El que no está con nosotros, está contra nosotros. ¡Largo! Eso, te damos la oportunidad de ser nuestros colegas, compartiendo tu relleno con nosotros y nos tratas con el desprecio. Pero es que no puedo. Yo quiero ser vuestro amigo y formar parte del Belén. ¡Calla, cuarto libra de carne! ¡Calla y vete del camino, Pepino! Pero bueno, ¿usted qué hace por aquí? No nos manche la ropa, por favor, que llevamos 2 horas lavando. Hola, amigas. Disculpen, soy Mr. Potato. Quite, que tiene las manos llenas de tierra y nos pone perdidas. ¿Y usted qué hace en nuestro Belén? ¡Una patata! ¡Qué ordinariez! Aquí somos lavanderas, pastores y ángeles. Todos muy humildes, pero todos muy guapos, de gran calidad estética. Este es un Belén muy bello y las patatas serán muy nutritivas, pero más feas que un nudo en el estómago. ¿Habráse visto esas manchas en el cutis? Eso al campo no se acerque, no sea contagioso. Pero fíjense, señoritas, puedo cambiar mi nariz, mis ojos y mi boca de lugar. Solo quiero arrancar una sonrisa al niño Jesús. ¡Válgame Dios! ¡Menudo friki! Al pequeño Dios le va a dar algo como vea semejante engendro. Feo, más que feo. Está nuestro Belén limpito y guapo, que el infecta. Yo no tengo nada contra la gente poco gracia, pero las lavanderas deben estar en el Belén y las patatas en la sartén. Hola, ¿por dónde queda el portal de Belén? ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Quién es usted?
Tiene la piel como una lata de mejillones. Además, sabe de contestador automático. Si quiere protestar, pulse el 1. Es que soy un robot y estoy hecho de metal y mi voz suena así metalizada. ¡De metal, de metal! Suficiente tenemos con aguantar al paje negro y al rey mago pelirrojo para ahora admitir a un tipo fabricado con tapas de alcantarilla. Vamos, vamos, estás sobrando por aquí. Seguro que llevas una espada láser y vienes a dar el palo. O a lo mejor aspiras a quedarte con nuestro puesto de trabajo. Un ángel de aleación metálica, ni hablar. El puesto es nuestro. No, yo solo venía a adorar al niño. A adorar, a robar es a lo que vienes tú. Y como no comes más que chatarra, cobrarás poco. Y los demás nos quedamos a verlas venir. ¡Fuera, carachapa! El Belén es nuestro. Coge tu batería intergaláctica y regresa a tu mundo. Oye, muchacha, ¿qué clase de gaita es la tuya? No es una gaita, es una guitarra. No estoy ciega. Veo muy bien que es una guitarra. ¿No sabías que están permitidas las zambombas y las flautas? Pero mi guitarra tiene un sonido precioso. Escuche, escuche. ¡Por caridad! ¡Para allá! ¿Estás loca? ¿Qué cosas? Ah, la juventud de ahora. Escucha. Lárgate antes de que te tire a la cara mis castañas. Y advierto, queman, ya casi están asadas. Las castañas están ricas. ¿Ahora te haces la graciosa? ¿Quieres quedarte con mis castañas? Entonces, aparte de ser una desvergonzada, también eres una ladrona. ¡Al ladrón! Quiero decir, a la ladrona. ¿Qué pretendes? ¿Asustar a las ovejas? ¿Explorarán con tus bombas? Pero si no llevo bombas. Este es un aparato turismo. ¿Quieres dar una vuelta? Date tú la vuelta, márchate bien lejos y no vuelvas a aparecer por aquí. Sí, sí, y que se marche también esta chica que quiere robarme las castañas. Y el señor Don Patata que viene, que no pinta aquí nada. Abuelita, no digas mentiras. Si quiere vendérmelas, yo le pago sus castañas. Echadlas, a ella y a su maldita guitarra. Y tú también, hocico rojo, regresa a tus caderas. Entre nosotros no queremos merodeadores. Ni merodeadores, ni guitarras. Ni robots. No necesitamos robots. Ni regalos, ni de robots, ni de huevos, ni nada. ¡Fuera los intrusos! Guitarra es un instrumento muy hermoso. Es verdad. A mí me encanta cantar. Y a mí cambiarme los ojos por las orejas al compás de la música. ¿Lo habéis oído? Están de acuerdo. Abuelita, ¿pero por qué chilla de esa forma? Lo que debería hacer es pedirle a la señorita que tocase una canción. La música tranquiliza. Acabemos de una vez. Os marcháis los 6 por las buenas o vais a oír otra música. Yo estar aquí, he dicho. Y yo también estar aquí, como mi amigo Toro Sentado. Y yo también he dicho. Pues si yo he venido de muy lejos, figúrense si me quiero marchar. Venga, chiquilla, adelante. A ver si tu guitarra calma la compañía. ¿Quién ha hablado? Mirad, los Reyes Magos abandonan la caravana y se acercan hacia nosotros. Majestades, qué honor. Mi nombre es Gaspar, no Majestad. Majestad no es su nombre. Hola, Gaspar, Melchor, Baltasar. Es un placer saludaros. Buenas noches, Gita. Hemos oído tu música. Bueno, no se oye gran cosa con todo este barullo. Aunque he oído mejor música, la tuya no está mal. Gracias, Melchor. How. Salud a ti también, Toro Sentado, o nuestra endosa, o como quiera que te llames. Y buenas noches a vosotros, piloto, Mr. Potato, robot y regalo sorpresa. Y a vosotros, pastores, y a ti, abuelita. Me ha llegado el perfume de tus castañas. Esa chavala quería llevárselas. Vamos, vamos, te lo habrá parecido. No tiene aire de ladrona. Y ese tipejo del hacha. Se nos presenta en el nacimiento como hocico rojo. Y el señor Don Tubérculo, que viene sin lavar.
Y el dato nos quiere quitar el puesto de trabajo. Y además, el huevo está gordo, no da un buen ejemplo para los niños. ¿Habéis probado a preguntarles por qué han llegado hasta aquí? No hacía falta preguntárselo, está clarísimo, querían hacer estragos. Yo escuchar mensajes, paz a los hombres de buena voluntad, yo ser hombre de buena voluntad. Yo solo quiero hacer reír al niño Jesús. Habéis oído, el mensaje es para todos, para los blancos y para los cobritos, para los que van a pie y para los que van en aeroplano, para los que tocan la zambomba y para el que toca la guitarra. Si odiáis a los que son distintos a vosotros, es que no habéis entendido nada del mensaje. Nada de nada. Nace Dios, hecho niño humilde, para que todos nos adaptemos. Y vosotros os limitáis a montar el peor Belén que uno pueda imaginar. Rechazáis a uno por su piel, o al otro porque no es guapo, al de más allá por su piel, o porque canta o porque hace ruido. Sospecháis, sois egoístas, vaya figuritas del Belén. En este Belén, además, no vendéis vosotros pastores, castañera, ángeles o lavanderas. Aquí cabemos todos, os seguro que Jesús no nace. Y si no nace Jesús, habréis montado la marimorena. Pero no hay ni Belén, ni Navidad, ni nada que se le parezca. Oye, muchachita, ¿te gustan las castañas? Anda, coge, te las regalo. ¿Y usted, piloto, quiere? ¿Y usted, colaborador? Perdone, no he entendido bien su nombre. ¿Le gustan las castañas? How. Tenéis razón. Hemos sido unos insensibles y unos merludos. Venga, Robotín, que te prestamos unas alas. Va a quedar chulísimo. Nuestro equipo de ángeles con uno como tú, de última generación. Es verdad, lo siento, amigo. Ven con nosotros al portal de Belén. Es verdad, nuestro potato. Sabemos que la belleza va por dentro. Seguro que debajo de esa monta hay una gran persona. Creo que Jesús se va a poner muy contento. Seguro. Nuestro Belén no será el más normal, pero el premio a la originalidad y la tolerancia lo ganamos seguro. Venga, chica, canta. Todos te seguimos. Cara Belén camiña e unha nena ocupada, fermos en canto a ela, San Xosé acompaña. Chegaron a Belén e pediron pousada, responderon de adentro con voz alborotada. Quen chama a miña porta, quen a porta me chama, somos Xosé e María que pedimos pousada. Se traen cartos que entren e se non que se vayan, cartos non traerei máis que un real de prata. De pie y saludáis al público, venga. Estiraros. Acercaros. Acercaros, venga.
Que maravilloso, Belén. Che gustou, Ana? Sí, aunque as figuritas eran un pouco raras, pero eran moi amables. Tes razón. Estou a lembrar que, como xa estamos en sexto, estas son as nosas últimas pansoliñas de todo primaria. Parece que foi onte cando chegamos a infantil. Te lembras? Sí, é certo. Botarei moito de menos primaria. Bueno, Ana, sí, son as nosas últimas pansoliñas. Así que deixa de choriquear, que senón non nos vai a sair nada ben. Martiña, daríache unha aperta, pero non podemos co isto do COVID. Bueno, Anita, non te me enroles, que temos que empezar a presentar a nosa pansoliña. Bueno, familiares que estáis nas vosas casas, compañeiros, compañeiras, esta pansoliña ten un significado moi bonito para nós. Con todos vos, sexto de primaria coa súa pansoliña Hecho con tus sueños. Un forte aplauso para eles. Juegan las luces sobre la ciudad, abren
mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. Ay, cómo me gusta la vida, la primavera de brazos abiertos y las canciones que no son mentira, ese milagro que viven los besos. Ay, cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí lo que me gusta es eso, ponerme a sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida, culpable de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida, si no hay por dónde irme lo invento. Ay, a mí me gusta la vida, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la vida, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la vida. A mí me gusta vivir el momento, robarle tiempo a cualquier despedida, salir detrás si alguien sale corriendo. Ay, cómo me gusta la vida, saber que sientes lo mismo que siento, saber jugar y empatar la partida, saber también escuchar al silencio. Ay, cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí me gusta la vida, a mí lo que me gusta es eso, ponerme a sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida, culpable de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida, si no hay por dónde irme lo invento. Ay, a mí me gusta la vida, me gusta, 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 me gusta. Ay, a mí lo que me gusta es eso, ponerme a sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida, culpable de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida, si no hay por dónde irme lo invento. Ay, a mí me gusta la vida, culpable de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida. Ay, 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 a mí me gusta la vida, a mí lo que me gusta es eso, sin medida. A mí me gusta la vida, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la vida. Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad. Cuando llega el año nuevo no le pido nada más. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad el mejor regalo es tú. Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad. Cuando llega el año nuevo no le pido nada más. No me importan los trineos si ellos no te traen a ti. Mis zapatos con juguetes, si tu amor lo tengo aquí. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad el mejor regalo eres tú. Baby, no me cantes villancicos porque me pondré a llorar. Una sola cosa pido para la felicidad. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad el mejor regalo eres tú. Baby, todo el mundo canta canciones de amistad.
siempre feliz. No me cantes villancicos porque me pondré a llorar. Una sola cosa pido para la felicidad. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad el mejor regalo eres tú, baby. El mejor regalo eres tú. El mejor regalo eres tú, baby. El mejor regalo eres tú. Wow, Ana, que bonito está quedando, pero non che parece que as pansoliñas deste ano ten moita marcha? A verdade é que sí, pero espera, que para a marcha que tiñen os nosos compañeros de cuarto coa súa pansoliña Feliz Navidad te deseo cantando. Un forte aplauso para eles. Cada Navidad algo nuevo te ofrece. Alcanzar tus sueños más fácil
menos de cuarto. A verdade é que sí. E agora que o dis, estoume lembrar dunha historia que fala dun Belén un pouco pasado por auga. Pasado por auga? Que queres dicir? Pois iso, un Belén pasado por auga. Pero ti estás tola, como que un Belén pasado por auga? Anita, para que entendas mellor, os belenes non poden ser pasados por auga. Que sí, Martiña, pero para que entendas mellor ti, escoitemos as nosas compañeiras de terceiro de primaria coa súa panxoliña Un Belén na fondo de mar. Un forte aplauso para eles. En el fondo del mar una estrella anuncia la Navidad y a adorar al niño vienen los habitantes del mar. Con el casco de un barco hundido prepararon un portal con perlas y caracolas, algas, conchas y un coral. En el fondo del mar, donde el agua es azul, en su cuna de sal ha nacido Jesús. Caballitos de mar, cantan la Navidad, pasa el mundo en el cielo, la tierra y el mar. Pasa el mundo en el cielo, la tierra y el mar. Llegamos a un rato en un percato, al lado de un tiburón, y montado en una estrella, un capitán mejillón. En el fondo del casco han escrito, con tinta de chipirón, esta noche es más serena, ha nacido el niño Dios. En el fondo del mar, donde el agua es azul, en su cuna de sal ha nacido Jesús. Caballitos de mar, cantan la Navidad, pasa el mundo en el cielo, la tierra y el mar. Pasa el mundo en el cielo, la tierra y el mar. Me he hecho viajar una ballena, Gaspar en un calamar y Baltasar cabalga lomos de un caballito de mar. Un cangrejo desorientado al niño viene a adorar y al portal se va acercando, va caminando hacia atrás. En el fondo del mar, donde el agua es azul, en su cuna de sal ha nacido Jesús. Caballitos de mar, cantan la Navidad, pasa el mundo en el cielo, la tierra y el mar. Pasa el mundo en el cielo, la tierra y el mar.
E a continuación disfrutaremos dunha panxoliña dos profes de primaria. Un forte aplauso para eles. Una dobla, ¿eh? Va. Venga. Y no es mejor 2 y 3. Va. 2, 1. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar almorrar, queso, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. De las niñas a las payas, manayas a comer, tráigame que esta no voy a mula mais sofrer. De las niñas a las payas, manayas a comer, tráigame que esta no voy a mula mais sofrer. Vamos a ver a nuestro menino que nace, pues hoy las acuñas de los rocíos. Ay, del chiquiriquín, 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 ¿dónde pasa? Ay, del chiquiriquín, chiquiriquín, que grito de lana. Es un buey, una mula, ya está nacido, y es un pobre pesebre que lo han recogido. Ay, del chiquiriquín, 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 ¿dónde pasa? Ay, del chiquiriquín, chiquiriquín, que grito de lana. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 da. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 da. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y ella le deja la vida. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Ui, Ana, isto está chegando ao seu fin. Pois sí, é verdade. Bueno, sigamos, que temos que rematar. Tes razón. Ti sabías que cando Deus fixo as estrelas e as colocou no ceo, lles puso nome a todas menos a unha? Pero que me dis? Iso é verdade? Sí, queres saber máis? Sí, claro, conta, que todos estamos ansiosos por sabelo. Pois entonces, escoitemos aos nosos compañeros de segundo de primaria coa súa panxoliña Unha estrela sen nome. Un forte aplauso para eles.
Pois este festival agora sí que chegou ao seu fin. Pois sí, Ana, sí. Agora, os nenos e nenas de primeiro de primaria nos recordan coa súa pansoliña es Navidad. Os sinto a todos os que nos están vindo, é que está moi sensible. Por onde íbamos? Así, que agora os nenos de primeiro de primaria nos recordan que a súa pansoliña es Navidad, que é tempo para amar e tempo para cuidar a amizade. Con todos vos, un forte aplauso para os nosos compañeiros de primeiro de primaria. Luces en mi ciudad, que me anuncian ya
vez te lo dije, es corta. Pois este festival do ano 2021 xa chegou ao seu fin. Esperamos que os gustara e que o disfrutarades. Todos o preparamos con moitísimo cariño. A pesar dos cambios e a pesar do COVID, conseguimos sacarlo adiante. Pues muchísimas gracias a Martina y a Ana porque han hecho una presentación espectacular, igual que todos sus compañeros que han hecho una actuación maravillosa. Quiero dar las gracias a sus compañeros, a sus profesores, porque han puesto mucha ilusión y mucho cariño. Y no nos olvidamos de los compañeros y familias que nos siguen desde casa por culpa de este bicho. A todos ellos les vamos a desear las tres Felices fiestas, Bon Nadal y Merry Christmas. Moitísimas gracias pola vosa atención.